Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Espero que estén muy bien. Pues súper contenta de estar nuevamente con ustedes. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo sanar nuestras heridas emocionales. ¿Listo? Vamos con eso. Bueno, vamos a empezar entonces con este tema de cómo sanar nuestras heridas emocionales. ¿Listo? Pero para empezar me gustaría un poquito mencionarles que todos los seres humanos, ¿no? Todos los seres humanos tenemos estas heridas emocionales, ¿sí? Que se han originado, que se han gestado incluso desde el vientre de mamá, ¿no? Por ejemplo, cuando mamá estaba embarazada de nosotras, ¿no? Son las emociones que mamá ha experimentado, lo que ella ha sentido, las circunstancias que ella ha estado viviendo, todas esas emociones también, ¿no? Las hemos recepcionado nosotras, ¿de acuerdo? Entonces esto viene desde el vientre de mamá, pero de ahí también los primeros años de vida, ¿no? Cómo ha sido nuestra relación con papá, cómo ha sido nuestra relación con mamá, ¿no? Tuvimos padres amorosos, ¿no? Padres ausentes quizás, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que sucedía esta etapa de nuestra vida, ¿no? Cuando teníamos 1 año, cuando teníamos 2 años, ¿sí? Entonces, todas esas situaciones que hemos experimentado y vivido, ¿no? Va a ir, digamos, va a ir quedando esa información en nuestra mente subconsciente. ¿Listo? También cuando hemos ido creciendo, 6 años, 7 años, ¿no? Repito aquí, ¿no? Si hemos tenido padres cercanos, padres amorosos, quizás padres un poco más autoritarios, ¿no? Las cosas que nos decían, ¿no? Por ejemplo, un niño, ¿no? De 5 años, ¿no? Cuando mamá se va a trabajar, eh, no va a entender que mamá tiene que ir a trabajar porque tiene que ir a, digamos que por los alimentos y no tiene esta capacidad de entender todavía, ¿no? Entonces, lo que va a sentir simplemente el niño de 1 año, 2 años, 3 años es básicamente, mamá me está dejando, ¿no? Mamá me está abandonando, ¿no? Entonces, esta herida emocional se queda ahí, ¿no? Entonces, y de así sucesivamente, ¿no? Diferentes situaciones que vamos experimentando en nuestra infancia, ¿no? Van calando en nosotras, ¿no? En nosotros, ¿no? En nuestro ser de alguna manera, ¿no? En nuestro campo de energía, en nuestro campo energético, están estas heridas emocionales. ¿Listo? Entonces, así vamos creciendo a lo largo de los años hasta llegar a la edad que ahora tenemos, ¿no? Y si no las hemos sanado, estas heridas, ¿qué es lo que sucede, no? Esas heridas no es que se sanen solas, ¿no? Sino que nosotros, ¿no? Somos quienes tenemos que responsabilizarnos de nosotras mismas y sanar esas heridas, ¿no? Porque esa información, esas heridas emocionales siguen ahí, ¿sí? En nuestra mente subconsciente, ¿sí? Entonces, esas heridas emocionales, digamos que con esas informaciones es lo que vamos creando también nuestro presente, ¿no? Entonces, de ahí, por ejemplo, en el presente, ¿qué es lo que podría pasar, no? Tenemos quizás, en caso de las mujeres, nos relacionamos con parejas que de repente nos van dejando. Tenemos una pareja y esa pareja se va, tenemos otra pareja y esa pareja también se va, ¿cierto? Entonces uno dice, pero ¿por qué estoy repitiendo los mismos patrones, no? ¿Por qué todas las personas siento que me dejan, no? ¿Por qué todas las personas siento que se van? ¿Listo? Y cuando pasa eso, sentimos un dolor muy profundo, ¿no? Un dolor muy grande dentro de nosotros, ¿sí? Y vamos diciendo a las personas que ellos no nos valoran, que ellos no nos quieren, que ellos siempre se van, ¿sí? Entonces siempre estamos como enfocados en las otras personas, ¿sí? En esas personas que se van, ¿no? Pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Sí? ¿Por qué nos duele tanto cuando una persona nos deja? ¿No? Porque finalmente quien se está relacionando en este momento presente, ¿no? Básicamente es nuestra niña, ¿no? Esa niña herida, ¿no? Entonces, que en la infancia probablemente, ¿no? Sintió ese rechazo de mamá, sintió ese rechazo de papá, ¿sí? Y esa herida como no ha sido sanada, ¿de acuerdo? Como no ha sido trascendida, entonces en el presente experimentamos lo mismo, ¿no? Experimentamos lo mismo, ¿sí? Entonces cuando esas personas se van, sentimos un dolor muy profundo porque nos recuerda a lo que ya hemos experimentado.
Pero obviamente eso es súper, digamos que a nivel muy profundo, ¿no? Y no somos conscientes de ello, ¿sí? Entonces, todos nosotros los seres humanos tenemos heridas que sanar, ¿no? Heridas de traición, heridas de rechazo, heridas de abandono, ¿listo? Entonces, hay una serie de heridas que tenemos ahí dentro de nuestro ser, ¿no? Que es lo que no nos permite definitivamente conectar de la vida como quisiéramos, ¿no? Sino que sentimos que cargamos algo, ¿no? No nos hace libres, ¿no? Sentimos que dependemos de lo que pasa en el mundo externo para ser felices y para ser plenos, plenas, ¿listo? Entonces, estas heridas emocionales, estas cargas emocionales, ¿no? También hace que tengamos muchos pensamientos, ¿no? Entonces, si tenemos tantos pensamientos, porque de hecho nos dice que el ser humano al día produce más del 70% de 70.000 pensamientos al día, ¿no? ¿Y por qué tenemos tantísimos pensamientos? Porque estos pensamientos están conectadas con nuestras heridas emocionales, con las emociones, ¿no? Entonces, nos es muy difícil conectar con el presente, ¿no? Y desconectamos de lo que está ocurriendo en el aquí y en el ahora, ¿no? Y no podemos disfrutar como debe ser, digamos, esta vida, ¿no? De nuestras relaciones incluso, ¿listo? Entonces, he ahí la importancia de liberar nuestras emociones. Y otra cosa, ¿no? Definitivamente la sociedad y en general, ¿no? Lo que nos va enseñando es a controlar nuestras emociones, a reprimir nuestras emociones, a rechazar nuestras emociones, ¿no? Y hoy en día un poco a gestionarlas de pronto, ¿no? Pero finalmente hay un ápice de control también en ello, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando controlamos nuestras emociones? Lo que hacemos es obviamente reprimirlas, ¿no? Es hacer que no quiero sentir eso y que se quede ahí, ¿no? ¿Sí? Porque obviamente sentir esas emociones también son dolorosas, ¿no? Pero el asunto es que cuando hacemos ese tipo de movimiento, precisamente así, es que no la estamos sanando, ¿no? Esas heridas emocionales siguen ahí. No sanamos las heridas emocionales, no las trascendemos, ¿no? Y por lo tanto, pues nos cuesta conectar mucho más con la vida, ¿no? Entonces, ahora sí, respondiendo a esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo, Gladys, cómo sanar mis heridas emocionales? ¿Cómo sanar nuestras heridas emocionales? ¿No? Y lo que les voy a compartir es lo que vengo trabajando en mí desde hace 2 años. Y definitivamente de todas las herramientas que yo he encontrado en el camino, esa ha sido la más poderosa, ¿no? Es una herramienta sumamente sencilla, pero poderosísima, ¿no? Pero eso sí, si bien es cierto, es una herramienta sencilla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es algo que lo tenemos todos los seres humanos, ¿no? Sin embargo, es lo que menos hacemos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Entonces, aquí va. ¿Cómo sanar mis heridas emocionales? Sintiéndolas. Eso es, ¿no? Mis emociones, en vez de rechazarlas, en vez de reprimirlas, en vez de evadirlas, tengo que observarlas, ¿no? Observar esas emociones que están surgiendo dentro de mí a partir de una situación externa, ¿cierto? Es que en el externo está pasando algo y esa situación hace que yo tenga un enojo, una molestia, un fastidio, ¿no? Una tristeza, ¿no? Un sentimiento de abandono, qué sé yo, ¿no? Entonces, esas son esas emociones, ¿cierto? Entonces, en ese momento, en vez de yo rechazar esa emoción que estoy sintiendo, es permitirme experimentar en completa rendición, ¿sí? Sentir mis emociones en completa rendición, ¿no? Permitirme vivenciar esa emoción, dejar que esa emoción se dé en mí, ¿no? En vez de bloquear esa emoción, dejar que se dé. Rendirme a eso que estoy sintiendo, ¿sí? Pero no desde un porqué, ¿no? Porque normalmente vamos diciendo, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué las personas hicieron lo que hicieron conmigo? ¿Por qué me dejaron? Pobre de mí, ¿no? Entonces, cuando hacemos ello y estamos llorando, ¿no? Lo único que hacemos es victimizarnos,
y sentirnos víctimas de las circunstancias, ¿no? Y estamos responsabilizando a los demás como los culpables de lo que estamos sintiendo. ¿Sí? Entonces, cuando hacemos ese movimiento, definitivamente no trascendemos nuestras emociones, no vamos a sanar nuestras emociones, no vamos a liberar esas emociones, sino lo que estamos haciendo cuando hacemos ese movimiento es simplemente engordar nuestras emociones. ¿Listo? Entonces, repito nuevamente aquí, ¿cómo sanar mis heridas emocionales? Permitiéndote experimentar. De hecho, esa es la herramienta más poderosa que yo he encontrado o que yo la practico definitivamente, ¿no? Todos los días de mi vida, desde hace 2 años, ¿no? Y es esa la que me ha permitido a mí trascender mis heridas emocionales, ¿no? O sea, liberar esas emociones, ¿no? Entonces, cuando tú te permites sentir esa emoción con todo, pero en absoluta rendición y permites que esa emoción se dé en ti, porque finalmente quien está sintiendo esa emoción eres tú, no es la otra persona. Entonces la otra persona simplemente me está mostrando la herida que yo ya llevo dentro de mí. ¿Listo? Entonces es aprovechar esa oportunidad y ver esa situación como una oportunidad para trascender. ¿Qué significa trascender? Para sanar esa herida, ¿no? Y liberar eso, ¿no? Soltar esa emoción. Y de esa manera lo que voy a hacer inmediatamente después de eso es conectar con mi paz interior, ¿no? Es conectar con el amor que ya eres, con el amor que ya somos, ¿no? Entonces, si nunca lo hemos hecho, definitivamente al principio nos va a costar y probablemente vamos a preguntar cómo lo hago y qué tengo que hacer, no lo sé hacer, cómo es esto, ¿cierto? Porque, o sea, es algo tan natural en nosotros los seres humanos sentir nuestras emociones. Sin embargo, como por muchísimos años hemos reprimido, nos hemos controlado, ¿no? Y realmente ya no sabemos cómo conectar con esas emociones y liberarlas, ¿no? Y lo que nos hemos convertido, ¿no? Es en personas que va viviendo la vida entre comillas, ¿no? En automático, ¿no? Nos hemos convertido ya en robots, ¿listo? ¿No? Y preferimos muchas veces no sentir en realidad, ¿no? Cuando en realidad nuestra sensibilidad es lo más hermoso que tenemos porque nos permite conectar y con nosotros mismos, nos permite conocernos, ¿no? Y sanar nuestras heridas, ¿no? Es un poquito, ¿listo? Entonces, espero que esto ayude, repito, ¿no? Entonces, esta es una de las herramientas poderosísimas, como les digo, ¿no? Otra herramienta también es el tema del perdón, ¿no? Si dentro de nuestra historia familiar, si dentro de nuestra historia personal, de las cosas que nos ha sucedido y hemos experimentado en nuestra vida, ¿no? Hay algo que nos está generando dolor hasta el día de hoy, ¿no? Permitirnos reconectar con esa historia, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Para poder perdonar esas circunstancias. Perdonarnos en principio a nosotras mismas también, ¿no? Perdonarnos en principio a nosotros mismos también por no saber amarnos, por no saber valorarnos, ¿no? Por no saber realmente ponernos en el lugar que nos merecemos, sin duda, ¿no? Porque por el solo hecho de nuestra existencia somos seres humanos valiosos. Sin embargo sentimos que no, ¿no? Entonces, y nos ponemos en el último lugar muchas veces, ¿no? Y a las demás personas vamos poniéndoles en los primeros lugares y a nosotros mismos en el último lugar, ¿listo? Entonces es como pedirnos perdón también por ello, ¿no? Entonces hay culpas que uno siente por cosas que no necesariamente, ¿cierto? Entonces es como perdonarnos también por esas cosas, ¿sí? Y a su vez también, ¿no? A las otras personas que creemos que nos han lastimado, ¿sí? Pero aquí hay algo súper, súper lindo, ¿no? Cuando comprendemos que los demás solamente nos muestran la herida que ya llevamos en nosotros, entendemos y comprendemos también que muchas veces ya no es necesario ni siquiera perdonar, ¿listo? Porque esas personas lo que estaban haciendo es como mostrarnos lo que llevábamos dentro de nosotros, ¿no?
Entonces ustedes dirán, pero ¿qué pasa cuando soy muy pequeñita y recién nacida algo sucedió cuando tenía 1 añito y 2 añitos, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Por ejemplo, no, papá no estuvo, mamá no estuvo y de repente quizás en mí hay como algún tipo de resentimiento, hay algo ahí, ¿no? Entonces es como permitirnos experimentar ese dolor de la ausencia de papá y mamá, pero después comprender también, ¿no? Que papá y mamá seguramente experimentaron lo mismo que tú, ¿no? Es decir, que también sintieron lo mismo que tú cuando ellos eran niños, pero que lamentablemente, ¿cierto? No han podido sanar sus heridas, ¿no? Entonces, como no han podido sanar sus heridas, ¿no? Han repetido la historia, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Entonces, como que eso también nos da como otra mirada de la vida, ¿sí? Porque estoy segura que si papá te lastimó o sientes que te lastimó o sientes que papá no estuvo contigo o mamá no estuvo contigo, es que porque ellos también experimentaron algo muy parecido cuando eran niños, ¿no? Y se hace como una cadena. Si no rompemos ahora, si no sanamos nuestras heridas, también nosotras podemos repetir la misma historia con nuestros hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los espacios individuales, en los talleres que tengo, ¿no? Hay personitas que me comparten de pronto, o sea, yo quiero tratar bien a mis hijos, ¿no? Yo realmente quiero, yo los amo, pero a veces, ¿no? Termino maltratándolos, ¿no? Claro, porque es como que desde su conciencia, ¿no? Hay querer hacer bien las cosas con su hijo, de querer transmitirle todo ese amor que está sintiendo. Sin embargo, ¿no? Con la información que está en su mente subconsciente, hay algo ahí, ¿no? Que es la historia que ella misma también ha experimentado de niña, ¿no? Que hace que no ha sanado esa herida y de repente, ¿no? Repite ese mismo patrón con su hija o con su hijo, ¿no? Obviamente desde una inconsciencia, ¿sí? Entonces, es un poco así también con nuestros padres, ¿no? Entonces empezamos a mirar las cosas desde una dimensión mucho más amplia, ¿no? Y de esa manera también vamos sanando, repito, nuestras heridas emocionales, ¿no? Y vamos soltando y liberándonos de ello y vamos conectando mucho más con la vida también, vamos siendo mucho más amorosas también con los demás, ¿no? Entonces yo lo que les invito con este video es trabajar en ustedes, ¿no? No hay o sea, mejor inversión que podemos hacer que no sea en nosotras mismas, ¿no? O sea, la mejor inversión que podemos hacer definitivamente es en nosotras, en nuestro trabajo personal, ¿no? En el conocimiento de nosotras mismas, ¿no? En sanar nuestras heridas emocionales, en revisar nuestros condicionamientos, nuestros patrones mentales, ¿no? Porque todo ello también nos está generando los sufrimientos y es lo que nos ha llevado a generar, repito, una vida de mucho sufrimiento y una vida caótica también, ¿no? Entonces, a eso es lo que les invito con este video, ¿no? A seguir trabajando en ustedes, ¿no? A encontrarse a ustedes mismas, ¿no? Entonces, buscar ayuda también, ¿no? Buscar acompañamientos también, ¿no? Entonces, con las personas que ustedes vayan conectando en los talleres, ¿no? Es como que programas, siempre hay cosas súper importantes, incluso en YouTube mismo también. Entonces, es como empezar esa búsqueda y ese querer conocerte, de trabajar en ti, ¿sí? Y bueno, conmigo pues igual, ustedes saben que me pueden encontrar también en el Instagram, ¿no? Yo soy como Gladys-autoconocimiento, ¿no? O en todo caso me pueden escribir también, comentarme, no sé, algunas preguntas que pueden hacer incluso en este mismo video, ¿listo? Y bueno, también voy dando algunas sesiones, algunos acompañamientos, talleres también, ¿no? Pero de hecho me pueden encontrar en el Instagram y pues escribirme también por ese medio si tienen cualquier consulta particular también. ¿Listo? Les mando un beso enorme, que estén muy bien. Muchísimas gracias por acompañarme en estos videos y yo encantadísima y feliz un poquito de poder compartirles todo lo que voy aprendiendo y todo lo que yo misma también voy poniendo en práctica en mi día a día, ¿no? Porque repito y siempre voy diciendo, el tema del autoconocimiento, el conocernos es un proceso para toda la vida, ¿no? Y eso es realmente hermoso también, ¿no? Es un camino maravilloso, ¿no? En donde cada vez más nos sentimos mucho más ligeras, mucho más conectadas con la vida, ¿no? Mucho más amorosas también, ¿no?
Y eso es mucho más plenas en todo sentido. ¿Listo? Un besote a todos ustedes y nos vemos en el siguiente video.